Esta es la última lección que vamos a tener, hermano, que está titulada La iglesia en el éxodo hacia las estrellas. Ya tenemos el final de este libro que ha sido de gran bendición para nosotros. Nuestro Dios ha hablado a 7 iglesias, y esas 7 iglesias representan 7 generaciones, 7 épocas, 7 etapas, a las cuales nuestro Dios estuvo ahí constantemente regañándolos, diciéndolos que no estuvieran haciendo cosas que no tenían que hacer, que no iban conforme a la palabra. También nos estuvo animando para que siguieran con ese fuego que había dentro de ellos por buscar y mantener la sana doctrina. Y nosotros nos llevamos muchas enseñanzas a partir de ese mensaje que estaban enviando a las iglesias, porque muchas veces nos tocaron los piedrazos, muchas veces nos tocó la enseñanza también a nosotros. En este libro nosotros conocimos, hermano, el comienzo de la iglesia, porque la obra del Señor Jesucristo empieza con Él y termina con Él. Él estuvo al principio y Él estará también al final. Estamos totalmente seguros y tenemos la fe de que nuestro Señor Jesucristo lo que comenzó lo va a terminar, hermano. Y desde la creación, desde el inicio de todo, ahí está presente y sabemos que en el futuro también va a estar con nosotros. Su obra no terminó en esa cruz y por eso nos gozamos y lo exaltamos, hermano. El comienzo de la iglesia, hermano, con la muerte del Señor Jesucristo, trajo con ello mártires, personas que creyeron y se esforzaron por compartir la palabra y cumplir con este mandamiento de ir y predicar la palabra a todas las naciones. Creó mártires, creó personas que se esforzaron y a su vez entregaron su vida, valientes y esforzados, personas que lucharon contra la ignorancia, la idolatría, las tradiciones de ciertas ciudades, de ciertos pueblos, pensamientos y la necedad de muchos. Y nosotros vimos cómo fue avanzando todo esto a través de los años, hermano, hasta llegar a este punto. Y también la palabra de Dios nos dice lo que viene adelante, lo que va a suceder, lo que va a acontecer y que se ha ido cumpliendo paso a paso. Con las predicaciones que vimos de nuestro Señor Jesucristo las semanas pasadas, vimos cómo se cumple la palabra y cómo la palabra es exacta. Y eso le da una veracidad tremenda y nos da una confianza a nosotros tremenda porque se cumple. Lo que se dice en el Antiguo Testamento, lo que se enseñó muchos años atrás, llega al punto donde se cumple y en nosotros debe de haber un gozo, una alegría, porque eso confirma que nuestra palabra se mantiene siempre firme, que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí para nosotros y es de lo que nosotros nos podemos sostener, de lo que nosotros nos podemos agarrar, hermano, firmes y con fe hacia adelante. Nuestro Dios nos sorprende, no nos deja de sorprender porque nos muestra lo que va a acontecer. Sabemos el final del cuento, hermano. Las escrituras son sabias y son exactas. Y a través de conocerlas y obedecerlas, nos guiarán a la victoria con el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa victoria que nosotros buscamos? Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la victoria que queremos alcanzar en este camino? Llegar a su presencia. Llegar a su presencia, amén. ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo de venir a este lugar, de escudriñar la palabra, de estar en oración, de alabarlo, de glorificarlo? ¿Cuál es esa meta, hermano? Yo le pregunto. La salvación, amén. Llegar a su presencia, formar parte de esos miles que adorarán de día y de noche su nombre, heredar la tierra nueva y los cielos nuevos, porque somos parte de su pueblo. Ya no somos extranjeros, ya no somos ajenos a nuestro Dios, somos sus hijos, hermano. Y tenemos la fe suficiente para saber que esa victoria que obtuvo el Señor Jesucristo también nos corresponde a nosotros, gracias a su bendita misericordia. Esa es la victoria que queremos alcanzar. Hoy recordaremos algunos sucesos del Antiguo Testamento, hermano, que profetizarían lo que sucedería más adelante o sucederá, ya que no todo se ha cumplido. Hay muchas cosas que ya tuvieron su momento, hermano, pero hay otras que todavía no. Se dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que ha de venir, y para que haya una sombra, primero, ¿qué tiene que haber? Un cuerpo, luz, ¿eh? Y un cuerpo que proyecte esa sombra. Y el Antiguo Testamento viene a ser para nosotros esa sombra. Y en el Nuevo Testamento nosotros conocemos ese cuerpo. En el Antiguo Testamento nosotros conocemos una pequeña parte, pero ya en el Nuevo Testamento se nos vislumbra con el cumplimiento de la palabra. Por eso nosotros hoy veremos figuras, tipos y semejanzas. Todo esto, hermano, preparando una antesala para el momento en que seremos llamados a emigrar al cielo. Vamos a voltear atrás, hermano, para ver la obra y el plan perfecto de nuestro Dios. Y después regresaremos la mirada hacia el futuro, hacia lo que viene, hermano, para ver las grandezas de nuestro Dios. Así que vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 15,
versículo, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese sí es el pasaje que necesitábamos, hermano. Y aquí nos explica el porqué de las Escrituras, el por qué están escritas y para qué a final de los tiempos nos van a servir. Nosotros damos gracias por la vida de estos hombres y mujeres que están en la Biblia y aún que estuvieron escritos en este libro que estuvimos escudriñando, porque a través de su fe, de su esfuerzo, nosotros fuimos bendecidos y somos bendecidos actualmente también. Damos gracias por todos los personajes que se esforzaron, por la sangre que se derramó, por el esfuerzo que hubo en ellos, por haber seguido la voz de nuestro Dios. Porque nuestro Dios habla, dice que está tocando la puerta, pero solo los valientes, solo aquellos que se atreven, abren esa puerta. Y hubo muchísimos hombres aquí en la palabra y en el libro que escudriñamos que se atrevieron. Damos gloria y honra porque nos están motivando a nosotros también para que salgamos adelante, para que a través de nosotros también haya un cambio, para que también a través de nosotros podamos frenar la obra del enemigo, para que podamos reafirmar el reino de nuestro Dios, porque a eso hemos sido llamados. Y la palabra nos va a ayudar en todo tiempo. Dando paso a lo que sigue, hermano, hablaremos acerca de la hermenéutica. Que esto, hermano, se refiere a la interpretación que busca encontrar la verdad de las enseñanzas. Por medio del Espíritu Santo, a través de la revelación, nosotros podemos interpretar muchas cosas que vienen en la palabra. Hay muchas cosas ocultas, hay muchas cosas que no solamente con una leidita nosotros podemos entender ese significado que nuestro Dios quiere para nosotros. Se requiere de estudio, se requiere que nosotros esa cita que encontramos, ese pasaje, lo llevemos con otro que nos lleva más adelante o uno atrás, y así podamos ir hilando todo y la revelación venga a nosotros. Y dentro de la hermenéutica hay una parte que se estudia que es el tipo. ¿Qué es un tipo? Es una representación o una ilustración divinamente ordenada para figurar, aclarar y enseñar alguna verdad de las Escrituras. Y para que no me vea con esa cara, le pongo un ejemplo más sencillo. Vamos a ocupar al que se fue por los tamales. Josuecito. Josuecito es un tipo de William Levy. ¿Se entiende este tipo? Yo sé que está medio chanfleado, pero aquí nosotros, en este ejemplo que le pongo, Josuecito es un tipo de William Levy, es una persona o una personalidad que está representada en él. Él no es William Levy, él es Josuecito, pero tiene las características, es un tipo de este otro hombre que le estoy poniendo. Mi manera de jugar fútbol es un tipo de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? No soy Cristiano Ronaldo, no tengo el físico, pero mi manera de jugar es un tipo de este hombre. O aquí, hermanos, nosotros podemos ver una manera de actuar o de desenvolvernos. Eso también nos está dando este tipo. La iglesia es un tipo de puerta hacia el cielo, porque es un lugar en el cual nosotros glorificamos el nombre de nuestro Dios, exaltamos a nuestro Dios y se lleva a los hermanos hacia nuestro Dios. Busca el conectar el cielo con la tierra, la iglesia. Este lugar no es el cielo, pero es un tipo de puerta hacia el cielo. ¿Se entiende el ejemplo, hermano? Más claramente, antes del libro que estamos estudiando ahorita de la historia de la iglesia, vimos otro libro que era Cristo en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y el objetivo que teníamos en este libro que estudiamos, hermano, era buscar a Cristo en cada uno de los libros. ¿Sí? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Sí. En el Génesis, en el Éxodo, en cada uno de los libros encontramos a Cristo, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo se manifestó hasta el Nuevo Testamento físicamente, pero nosotros lo encontramos representado desde el inicio. Y ese era nuestro ejercicio, buscar el tipo de Jesucristo en cada hombre que mencionaba la Biblia. Díganme nombres, personajes. José. En José, ¿quién más? Moisés, David, en Adán. ¿Quién? Elías. En cada uno de esos personajes nosotros vimos un tipo de Cristo. ¿Por qué? Por sus características, por los acontecimientos que estaban pasando. Incluso hubo ceremonias que estaban representando al mismo Cristo, no solamente personas, sino eran fiestas que representaban al Señor Jesucristo, sacrificios que representaban al Señor Jesucristo. Por eso es importante que veamos estos tipos. Hay un texto, hermano, que nos va a ayudar a entender todo esto de mejor manera. Vamos a Colosenses capítulo 2 y vamos a darle lectura del 15 hasta el 17. Colosenses capítulo 2, versículo del 15 al 17. Aquí se habla, hermano, de la bendición que trajo nuestro Señor
Jesucristo, sobre todo a los gentiles, y que no hay que afanarnos por las leyes o las ceremonias que se establecieron, sino lo importante es lo que refleja. El mensaje oculto está no en cumplir al pie de la letra esas ceremonias, sino que nuestro Dios se vea reflejado y que el Señor Jesucristo estuviera reflejado. Y dice la palabra de Dios en el 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando de Jesús. El 17 lo lee usted, por favor. Por tanto, nadie os busque en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El que sigue le puede dar lectura también. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo esto ha sido nada más una sombra para presentarnos al Señor Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento también funge esa parte de tipo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 12. En estos versículos nosotros vamos a encontrar un ejemplo, un tipo de Israel, en todos los acontecimientos que pasaron alrededor del pueblo de Israel. ¿Un tipo de qué? Un tipo de pecado, un tipo de conducta, un tipo de maravillas. Y vamos a darle lectura alternada. Yo leo el 6, usted lee el 7. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos o como tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y parecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquel que se siente firme, apóyese de esos tipos. Aquí el pueblo de Israel está sirviendo como tipo, como ejemplo de algo que no debemos hacer, de una representación del pecado mismo. Y está siendo retomada en el mensaje que se manda a los corintios, porque es importante. Las escrituras del Antiguo Testamento nos ayudan a poder aprender los malos pasos que tuvieron esos personajes y poder salir adelante y no copiar eso que hicieron ellos. Todo lo acontecido ha servido como una premisa para lo que vendría más adelante. Se estaba preparando el camino. Por lo tanto, hoy no hay sombra sin cuerpo, hermano. En el antiguo pacto se ve la sombra que anticipa la venida de nuestro Señor Jesucristo en muchos lados, en muchas oportunidades. Por esa razón, el Nuevo Testamento es el cuerpo. Y ese Nuevo Testamento proyectó hacia el Antiguo Testamento la sombra. Algunos sinónimos, hermano, de tipo son los siguientes. Tenemos dos ejemplos. Y va a ser el primero, la palabra figura. Figura es un ejemplo de tipo. Y lo vamos a ver representado en Romanos, capítulo 5, versículo 14. Únicamente ese versículo. Quien lo tenga dice amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Josué, ¿me ayuda con esa cita? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Literalmente aquí dice que es una ¿qué? Figura. Figura, o puede ser un tipo. Adán viene a ser un tipo de Cristo, un primer hombre. Y sabemos que nuestro primer hombre fue el Señor Jesucristo. Entonces ahí hay una verdad oculta. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. Estábamos ahí. Vamos a dar lectura únicamente al 6. Quien lo tenga dice amén. 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 ¿Quién me quiere ayudar con esa cita? ¿Vicky? Vamos, Vicky. Mas estas cosas se dieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos Cosas malas como ellos codiciaron. Ok, aquí tenemos la palabra ejemplo, que también funge como un tipo. Y dentro de estos tipos también tenemos clasificaciones para entenderlo de mejor forma.
Y primero tenemos a los tipos de personas, los ejemplos que le ponía. Estos son en su vida y en sus experiencias ilustraciones de algún gran principio o verdad de redención. Ya vimos uno de ellos ahorita, que fue Adán. Por ejemplo, también tenemos a Aarón y a Melquisedec, que fueron un tipo de ¿qué? De sacerdocio, de sacerdotes. Tanto Aarón y sus descendencias como Melquisedec fueron un tipo de sacerdocio que más adelante fue quitado por el del Señor Jesucristo, o más bien estaban apuntando a algo que vendría de mejor forma, algo que sería eterno, que es el sacerdocio del Señor Jesucristo. Hebreos 7, versículo 11. Hebreos 7, versículo 11. Le doy lectura, dice de la siguiente manera: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí tenemos estos dos tipos de sacerdocio reflejados, hermano, y es importante ir a la cita para ver que esto tiene veracidad. Vamos también a Hebreos capítulo 5, versículo 6. Ahí mismo en ese libro, hermano, dice la palabra de Dios: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí tenemos una figura claramente del Señor Jesucristo. También, hablando de los tipos, tenemos tipos de eventos o acontecimientos que reflejan algo aún más grande que ha de venir. Se los dije desde el principio, no solamente son los hombres, sino hay acontecimientos, hay momentos que reflejan a nuestro Señor Jesucristo y lo que vendría más adelante. Sobre todo las experiencias del pueblo de Israel, lo leímos hace rato para no regresar a leer todos esos versículos. Nosotros, a través de su trayecto, de lo que vivieron en el desierto y previo en Egipto, nosotros vemos esos tipos. Por ejemplo, en las plagas, cuando llegaron las plagas, ahí también nosotros vemos un tipo de respaldo para el pueblo de Israel. Nuestro Dios, ¿cómo se manifestó? La manifestación del Dios verdadero, porque antes de que vinieran las plagas se manifestó nuestro Dios como el gran yo soy, y ahí nuestro Dios se manifestó de manera poderosa. También en liberación, cuando el pueblo de Israel fue liberado, el pueblo fue sacado del mundo y del pecado, y nosotros sabemos que más adelante, no sabemos la fecha, no sabemos el momento, pero tenemos la promesa de que nuestro Dios vendrá por nosotros y nos sacará del mundo y nos sacará del pecado. Amén. Entonces esa figura la vemos marcada en el pueblo de Israel, en Egipto, y sabemos que va a tener su cumplimiento más adelante. En el Éxodo, en esa salida masiva del pueblo, también vemos ese tipo, porque nosotros en masa vamos a salir. Él vendrá por su pueblo y seremos rescatados por nuestro Dios. Ese evento también lo viene a reflejar. Tipos de cosas inanimadas, objetos que no están inscritos en la palabra, solo a la ligera. No sé si usted alguna vez se llegó a preguntar por qué tanta especificación en ciertos utensilios o ciertas cosas que se ocuparon en el tabernáculo de Moisés. Había muchas especificaciones. En Levítico nosotros podemos encontrar que esto era de tal material, que de tal medida, que tanta cantidad. Y nuestro Dios fue específico diciéndole cómo se tenía que hacer, de qué manera y con qué material. En el templo, hablando de la estructura y también hablando de sus utensilios, hemos tenido muchas predicaciones en las cuales de una sola indicación podemos sacar una predicación tremenda. Y mis hermanos han fluido de manera espectacular con esto que nuestro Dios nos ha dado, porque ahí hay revelación también, porque ahí también hay una enseñanza. En los muros, en las puertas, en los muebles. Cada uno de los muebles de este lugar representa algo sumamente importante. En las vestiduras de aquellos que iban a estar dentro, también nos llevamos una gran enseñanza, y aquí hay unos tipos. El velo, hermano, del templo nos viene a representar algo hermoso, porque había ahí una división en el Antiguo Testamento, y a partir de que llega el Señor Jesucristo conocemos lo que pasó. Se rasga de arriba hacia abajo y tenemos acceso al Padre. O sea que Él viene a ser un tipo de salvación, un tipo de reconciliación, porque aquellos que estaban apartados hoy pueden estar cercanos a su Dios, cercanos a su presencia, porque esa tela que estaba ahí dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué representa? Entonces esa cortina estaba representando una división
hacia la presencia de Dios. Llega el Señor Jesucristo y es nuestro libertador, es un tipo de libertador. Hubo un acontecimiento también con el pueblo de Israel, con una ola de serpientes que llegó y estuvo atacando al pueblo, y entonces Dios les mandó que hicieran una serpiente, la cual se levantó, y entonces aquellos que levantaban la mirada eran sanos. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, porque ahí también encontramos un tipo de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 14 hasta el 16. Todo aquel que levantara la mirada hacia ese cetro que se hizo iba a ser sanado. Y vamos a ver aquí una revelación. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ese no es, Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Eso. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vea esa comparación, hermano. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lea usted el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué iban a imaginar el pueblo de Israel? Que ese momento, ese acontecimiento se iba a ocupar para esta revelación del Señor Jesucristo. ¿Usted cree que el pueblo de Israel, al sufrir por esta ola de serpientes que los estaban atacando, sabrían que ese iba a ser ejemplo o iba a ser un tipo del Señor Jesucristo y de la salvación? Vean lo que hace nuestro Dios, la hermosura de la palabra, cómo se retoman esos momentos importantes para que tú y yo hoy podamos tener un aprendizaje, un conocimiento de nuestro Redentor. Y todo aquel que levantara la mirada a ver ese cetro iba a ser salvo. Todo aquel que levanta la mirada y busca al Señor Jesucristo tiene la salvación, obtiene la salvación. Esto tiene relevancia, hermano. Esto es importante que nosotros lo estudiemos, que nosotros lo veamos. Y nos va a servir también este estudio, hermano, de los tipos para la parte final del mensaje que trae este libro. También vemos que hay tipos de ritos y ceremonias, que si nos metemos una a una nos tardaríamos tanto tiempo. Son tantos los ritos, son tantas las ceremonias que nos reflejan algo a futuro que nada más es mencionarlo porque nosotros escudriñamos la palabra. Hablamos acerca de las ofrendas de paz, ofrendas de expiación, y todo apunta hacia el futuro, apunta a algo profético. El sacerdocio, los sacerdotes levitas, el tabernáculo que ya mencionamos, todo esto apuntando a algo que vendría aún más grande. Tal vez para ellos era algo muy agobiante. ¿Para qué tantas reglas? ¿Para qué tan estricto? Porque todo eso iba a ser una sombra del cuerpo que estaba representando, de lo que iba a venir, de esa profecía. Para que un tipo sea verdadero, debe de ser un cuadro exacto de la persona o cosa a la cual prefigurar o simbolizar. Tiene que ser exactamente esa figura. Las características tienen que coincidir al 100% para que veamos un tipo de. Por ejemplo, en la Pascua se sacrificaba un cordero. Y el Señor Jesucristo vino a cumplir con todas esas características de ese cordero que se preparaba en ese momento desde la primera celebración. Ahí no tenemos duda, no hay falla, porque todo se cumple. Desde que empezó esa tradición, esa fiesta para los judíos, hasta cuando viene ese cordero pascual, cumple con todas las características que se dijo en un principio y que se estaba tomando como referencia y como tipo de lo que vendría. Debe ser divinamente determinado este tipo. Tiene que hablar alguna indicación clara, expresa o táctil que es escogido por Dios. Y no meramente de la imagen humana, o sea, de nuestra imaginación, sino confirmado por la palabra. Yo lo he llevado a diferentes pasajes para que nosotros veamos que la misma palabra confirma esos tipos, que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y son una imagen, son cuerpo y es sombra, porque no hay diferencia. Es tal cual lo que está refiriendo aquí. Una representación que prefigure una cosa futura. Un tipo tiene que ser esa cosa que nos lleva más adelante, nos lleva a esa profecía. Debe de apuntar a algo verdadero y algo que se va a cumplir. Y hay muchos tipos que se han cumplido y hay otros que todavía no llega a su momento. Y es sumamente importante, un tipo nunca sirve como fundamento para alguna doctrina. Eso lo vimos en todo el libro que estuvimos estudiando.
Estos tipos, estas figuras sirven para que otras personas de ahí puedan sacar su ideología, su religión, su pensamiento, su movimiento. Y estudiar de esta manera la Biblia es peligroso porque nosotros nos podemos desviar y de ahí poder sacar una doctrina. No sé, por ejemplo, tomando el ejemplo que vimos ahorita en la cita de la serpiente, alguien puede entonces hacer una figura de la serpiente y adorar ahora a la serpiente, porque lo dice la palabra y viene escrito ahí y viene confirmado en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Es tan fácil desviarse cuando uno estudia la palabra, pero nosotros tenemos que estar siempre con el Espíritu Santo de nuestro lado y guiados por nuestro Dios. Amén, hermano. No damos un símbolo o una idolatría. Hay muchos tipos en la Biblia, pero todo lo descubrimos que apunta hacia lo celestial y tiene su tiempo de cumplimiento para llegar a ver el cuerpo y no solamente la sombra. No solamente nos podemos quedar con una parte, sino hay que ver el panorama completo. Y nuestro Señor Jesucristo nos vino a alumbrar para que veamos eso. Esa sombra nos estaba reflejando algo mucho más grande, algo mucho más poderoso. Y lo que ha de venir no es cosa por la cual nosotros tengamos que tomarlo a poco. Vienen grandes cosas y no tenemos que tener miedo, sino tenemos que tener fe, porque nuestro Dios y nuestro Redentor viene por nosotros. Y es un tema que a veces no queremos tocar, que tal vez nos atemoriza, pero su cumplimiento debe tener en nosotros sumo gozo. Si conocemos la palabra, si la escudriñamos y tenemos fe, debemos de estar esperando ese momento gozosos, alegres, con júbilo, hermano, y lo vamos a ver más adelante en este tema. Pasando a otra cosa, hermano, vamos a ver una figura de una fiesta que es de la trompeta que llama. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y le va a dar lectura, por favor, al 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Me lo puede volver a leer? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Aquí está hablando nuestro Dios a la última iglesia. Son las últimas palabras. Estas palabras que las conocemos bien porque las escuchamos en cada una de las otras iglesias. Pero llegamos al momento en que la iglesia oye por última vez esta voz en la tierra, aquí representado. Porque mire lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Yo le voy a dar lectura. Dice primero la adoración celestial. Después de esto, dice aquel que está escribiendo, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dice, sube y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. ¿Qué es lo que va a venir después de todos estos mensajes que fueron enviados a las iglesias, a las generaciones, a todos esos hombres de fe? Mira lo que sigue, mira lo que acontece. Aquí no ha terminado la situación. Hay mucho más por lo cual esforzarse y seguir caminando y escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios vino como de trompeta. Se levantarán en un gran vuelo hacia las alturas a todo aquel que le crea a nuestro Dios. Donde alguien ahí tenga fe, nuestro Dios no se va a olvidar de él y se lo va a llevar. Todo aquel que ha confiado y que ha depositado toda su fe en nuestro Dios, Él vendrá por nosotros al escuchar la trompeta. Dura y difícil ha sido la lucha, pero se ha vencido, hermano. Recuerde que estamos en el final del libro, en el final de los tiempos. La lucha fue difícil a través de esas 7 iglesias, a través de esas 7 generaciones, pero la victoria la tenemos en el Señor Jesucristo. La palabra dice y se cumplirá que el que persevera hasta el final, ¿qué? Será salvo. Entonces nos incita a seguir adelante y escuchar esa voz de trompeta. Nuevamente lea Apocalipsis 4, versículo 1. ¿Qué dice? Después de esto miré y hay aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bien. Es precisamente en este siglo XXI que nos ha tocado vivir ciertas circunstancias que apuntan al final. ¿Quién imaginaría que íbamos a vivir una pandemia? No sé si ustedes lo llegaron a estudiar en la escuela, en los libros de historia, ¿no? Cómo eran esas pandemias que mataban a miles de personas en diferentes países y cómo se esparcía. Y para nosotros tal vez era nada más un cuento o era una historia que no veíamos cercana, y nos tocó vivir un acontecimiento sumamente fuerte del cual habla la palabra que será en los tiempos finales. Y nos tocó vivirlo, hermano.
Nos tocó afrontarlo y lo afrontamos con fe, porque esto tiene que suceder para que se cumpla el plan de nuestro Dios. Y es el tiempo en que se están cumpliendo señales de todo tipo, que se presentarían para anunciar la segunda venida de nuestro Señor, y es importante estar atentos a su voz, a la voz del Espíritu. Esta recomendación, hermano, de estar atento a la voz de nuestro Dios se le hizo a las 7 iglesias. Al final de cada mensaje a las iglesias siempre se les decía: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después le hablaba a Pérgamo y también les decía que tenían que oír. Aquel que tenía oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo mismo hizo con Teatira, y lo mismo hizo con Sardis, y lo hizo con Filadelfia, y lo hizo ahorita con la Odisea. Que estuviéramos atentos a esa voz. Es importante que estemos atentos al mensaje que nuestro Dios tiene para nosotros. Nuestro Dios no se cansa de estar ahí insistiendo, pero llega el tiempo de su cumplimiento. Llega el tiempo final, hermano. Y así como Samuel, nosotros vimos que estaba ahí pegado a la presencia de Dios, atento a la voz de Dios, nosotros tenemos que estar de la misma manera para escuchar la voz de trompeta. Porque todo aquel que esté lejano a nuestro Dios y lejos de su presencia y no tuvo oídos para oír la palabra de Dios, no va a escuchar este llamado. De nada servirá todo el trayecto, todo lo que leyó, todo lo que aprendió, todo lo que estudió, pero si no está cerca de su presencia y no está atento a ese sonido de trompeta, se queda y pagará las consecuencias. Veamos este significado histórico. La hermenéutica que vimos al principio, hermano, aquí nos servirá para entender lo que viene más adelante. Porque estas trompetas, hermano, se vinieron anunciando desde las fiestas que nuestro Dios instituyó al pueblo de Israel. Por eso no quiero que nos perdamos. Vimos al principio los tipos, estas figuras, para que aquí al final también la podemos encontrar. En esta fiesta solemne para el pueblo de Israel, de las trompetas, fue dicha desde el principio para darle identidad al pueblo de Israel, para saber hacia dónde se dirigían. ¿Cuántas fiestas fueron, hermano? 7 fiestas se le dio al pueblo de Israel y cada una representaba algo importante. Vamos a ver la de las trompetas. Vamos directamente a Levítico, capítulo 23, versículo 23 al 25. Levítico 23, del 23 hasta el 25. ¿Ya llegó ahí, hermano? Dice la palabra de Dios, yo le leo el primero. Y habló Jehová a Moisés diciendo, lea el 24 por favor. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración a son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 26. También habló Jehová a Moisés diciendo. Y continuó con las demás fiestas que le estaba estableciendo al pueblo de Israel. Pero aquí estamos hablando de un llamamiento de trompeta. Esa era la fiesta que se iba a celebrar ahí. Dicha fiesta se celebraría el primer día del séptimo mes, cuando se tocaba la trompeta para los judíos. También representaba el año nuevo con esta celebración. Y para anunciarlo, hermanos, se dice que cuando aparecía la luna nueva y alguien la descubría, la veía por primera vez, corría a comunicarlo a los sacerdotes y tocando inmediatamente la trompeta se iniciaba la celebración de este día. Por tanto, tan pronto como se oía la trompeta, los judíos entregaban innumerables clamores para anunciar ese año nuevo, esa nueva etapa para ellos. Esas trompetas eran hechas de plata, y la plata representada en la palabra habla de redención. Y cuando nosotros escuchemos en estos tiempos el sonido de la trompeta, es porque ha llegado nuestra redención, porque ha llegado nuestro Redentor. Entonces dígame si no es importante estar atentos a este sonido. Es importante estar atentos, hermano, porque llegará ese momento, llegará ese sonido y hay que estar cerca de la presencia de Dios. Estas trompetas servían también, hermano, para llamar a Israel al culto. Para eso se ocupaban también estas trompetas. Se ocupaban para marchar y para estar listos para la guerra. Y todo eso que estaba representado ahí, que hacía el pueblo de Israel, nosotros también lo tendremos que hacer. Al sonar de la trompeta, nosotros tendremos que estar listos para rendirle culto a nuestro Dios. Tendremos que estar listos para marchar con Él hasta su presencia. Tendremos que estar listos para la guerra y para lo que Él nos necesite.
pero siempre atentos. Veamos su significado profético. Y bajo este conocimiento, hermano, entendemos que, aplicado a la iglesia de Jesucristo, cuando nuestra carrera, la carrera del pueblo de Dios, haya terminado sobre esta tierra, entonces se oirá esta trompeta. Y entonces, hermano, lo que era una figura nada más, lo que era nada más una simple fiesta, para algunos ahora se volverá realidad, se manifestará. Esa pequeña sombra ahora nos mostrará al cuerpo entero. Nos dieron nada más una premisa para lo que vendría, que sería aún más grande. Por lo tanto, hermano, ocurrirá lo siguiente que nosotros conocemos: el rapto. Después del sonido de la trompeta será el rapto. La iglesia será reunida en torno a Cristo y se efectuará el rapto. 3 personas que me ayuden con una cita bíblica: Tía Carmen, Josué, Mana Norma, por favor. Aquí de este lado, Mateo 24:31. Josué, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y Norma, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 hasta el 52. Tenemos Mateo 24:31. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice el pasaje? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y Amén. juntará a sus escogidos de los 4 vientos, Gloria a Dios. desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuestra siguiente cita. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Así es. descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, es nuestra esperanza. Siguiente. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, Amén. los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza y está manifestada en la palabra, hermano. Todos esos creyentes de las 7 épocas de la historia de la iglesia se van a reunir. Todos esos que nosotros estudiamos, todos esos que dieron su vida, que se esforzaron, los apóstoles, los padres apostólicos, los apologetas cristianos, los mártires del circo romano, todo esto lo vimos, hermano. Los valdenses, los husitas, los reformadores, los pietistas y los misioneros van a estar ahí. Su esfuerzo no fue en vano. Ahí van a estar y resucitarán primero, porque dieron su vida y se entregaron y confiaron en la promesa de este libro, así como tú y como yo, hermano. Entonces nuestra esperanza en nuestro Dios debe estar siempre firme y atentos a escuchar esa trompeta. En una palabra, todos vamos a estar ahí. Del polvo de la tierra se levantarán, hermano, para reunirnos en el trono de Cristo. Y puesto que la trompeta, le mencionaba, es de plata, ahí estará nuestra redención. Nuestra redención se verá reflejada ahí. Me apoyan aquí con Romanos 8:23. Romanos 8:23. Mira aquí el cumplimiento también de la palabra. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la, ¿qué, hermano? La redención de nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que estar esperando? La redención. La redención que viene de nuestro Redentor, que viene de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Ahí veremos nosotros a Lutero, a Juan Haas, a Livingston, a todos esos que no pude pronunciar en todas esas clases, a todos esos los vamos a ver ahí, hermano. A muchos más creyentes que un día se nos habló de sus grandes acontecimientos, porque nuestro Dios es fiel. Gloria a Dios. Con el toque de la trompeta, hermano, se inicia un año nuevo. Se iniciaba un año nuevo para los judíos y para nosotros también, porque viene una época diferente. Un año que no va a llegar a su fin, un año eterno, una época diferente con ese sonido de trompeta, porque su palabra se cumple y lo que representaba para unos ahora representa para nosotros una vida eterna con el Señor Jesucristo. Su palabra se cumple, hermano. Apocalipsis capítulo 1 del versículo 4 hasta el 7. Vamos para allá, lo vamos a leer de manera alternada. ¿Ya llegó ahí? Del 4 hasta el 7. Yo leo el 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Gloria a Dios.
hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7, ¿cómo dice? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí vemos otra figura, hermano. Seguimos con lo mismo. Vemos una figura y es una nube. Una nube que nos llevará a la presencia de Dios, o que representa la misma presencia de Dios. En la teología hebrea, hermano, esta nube es llamada como la Shekinah. De hecho, hasta tenemos un canto en el cual cantamos la Shekinah gloria, la gloria de nuestro Dios, que la vemos manifestada no solamente aquí, sino en otros pasajes también. Es una manifestación de la presencia de Dios, y es aquella nube que nos llevará a su presencia. Nosotros tal vez no sabemos si es realmente una nube como la que vemos en los cielos, pero sabemos que es la representación de la presencia de Dios, y en eso nosotros confiamos. En Éxodo nosotros encontramos esa primera aparición de esa nube en el monte Sinaí, cuando estaba hablando Moisés con Dios y el pueblo estaba atemorizado abajo, viendo cómo la manifestación de la creación se estaba viendo ahí, cómo la nube se estaba posicionando sobre ese monte. Y esa nube se quedó en el tabernáculo, que los cuidaba de día y de noche. Los cuidaba de sus enemigos y también infundía sombra para ese calor tan exuberante que estaba ahí con ellos todo el tiempo, pues estaban en el desierto. Esa nube la vemos manifestada ahí, pero también en el Nuevo Testamento vemos esa nube. ¿En qué momento la vemos? Cuando el Señor Jesucristo tuvo la transfiguración. Ahí también vemos la presencia de Dios. Y vamos a Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice que el Padre rodeó con esa misma nube la persona en la transfiguración del Hijo. ¿Ya llegó, hermano? Dice la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, ¿cómo decía? A él. Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Amén. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nuestro Dios se manifestó en ese lugar con esa nube. Y más adelante, hermano, lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 9, que es cuando el Señor Jesucristo resucitó, estaba con sus discípulos y después ascendió al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9, yo se lo leo, dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una ¿qué? Una nube Que le ocultó de sus ojos. Y llegó la ascensión de nuestro Señor. Nosotros esperamos que nuestra redención y nuestra ascensión sea de la misma manera, que seamos arrebatados en las nubes para recibir al Señor. Esa es nuestra esperanza y lo que está escrito. Que nosotros también participemos de esa gloria de nuestro Dios. Que no solamente la veamos de lejos y temblemos, sino que seamos parte de esa gloria, seamos arrebatados con esa gloria hasta la presencia de nuestro Dios. Y por último, hermano, vamos a ver En marcha por las estrellas. ¿Cuál era el título de nuestra lección el día de hoy? El éxodo hacia las estrellas. El éxodo hacia las estrellas. Y éxodo quiere decir una salida en masa. Una salida, ¿y hacia dónde nos dirigimos, hermano? No, pues con esas ganas yo creo que no te subes. Yo creo que no nos subimos. Si llevamos esas ganas no nos vamos a subir. Porque nos espera ya adentro algo glorioso, hermano. Y tenemos que esperarlo con alegría. Entonces, en este camino que nosotros tenemos hacia la presencia de nuestro Dios, también tenemos una figura aquí en la tierra, que fue el tabernáculo que hizo Moisés. Este nos va a reflejar algo glorioso, hermano, porque se le fue revelado a él. Moisés dice que fue y vio lo que estaba en ese lugar y trató de representarlo aquí en la tierra. Y aquí tenemos un versículo controversial, 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 4, porque se trata de explicar el tercer cielo. Y vemos que aún el autor como que quiere abordar el tema, pero como que sabe que es una enseñanza complicada. Y veamos cómo, así como yo titubeé ahorita, así titubeó también él. Mire, dice 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 4. Fíjese cómo está escrito. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice el 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en mi cuerpo,
no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿En qué otro fragmento de la Biblia usted ve algo parecido que titulara de esta manera? Queriendo aclarar esa parte porque le cuesta trabajo expresarse. Vamos, lo voy a leer nuevamente yo. Dice el 2, 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Dios lo sabe, ¿no? Así nosotros, cuando no sabemos algo, pues si no lo sabes tú, pues Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3, yo lo leo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿El que sigue? ¿Lo lee usted, por favor? Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado valor expresar. Este tercer cielo, hermano, se cree que es representado con el tabernáculo de Moisés. Es la mejor forma que nosotros podemos encontrarlo. Nos habla de 3 cielos. ¿Y el tabernáculo estaba dividido en cuántas partes? En 3 partes. A ver, ¿se la sabe? Lugar santísimo. Lo conocemos, hemos escuchado mucho de esto. Pero aquí hay también una revelación importante. En el atrio o en el patio, hermano, es la parte visible para los hombres, al cual la mayoría tenía acceso, que corresponde a la tierra. Es representada esa parte, hermano, como la tierra, este plano terrenal en el cual tú y yo estamos. En el atrio estaba el altar de bronce, allí se efectuaba el sacrificio por los pecados. El Señor Jesucristo bajó de su trono y vino aquí, a la tierra, al patio, y entregó en el altar de bronce del Gólgota, representado ahí, el sacrificio. Ahí entregó su vida. ¿Para qué? Para que después pudiera venir lo siguiente. El lugar santísimo, esa segunda parte de ese lugar, es la parte de adentro del santuario que corresponde al cielo sideral, donde se manifiesta la vida y la gloria del Eterno, en medio de los espíritus celestiales. Y aquí viene la representación: el candelero, el altar, el incienso, hablan del lugar de adoración por excelencia de nuestro Dios, de la gloria misma de nuestro Dios. Por eso estaban bordados también en el velo algunos querubines. En ese velo que se indicó que se pusiera entre el lugar santísimo y el lugar santo, en ese velo estaban representados unos querubines. Eso lo instituyó Dios. Dios quiso que se pusieran esos querubines porque representaban algo más grande, que es lo que estamos viendo. El último lugar, el lugar santísimo, es la parte de más adentro del santuario, lo más íntimo, el lugar oscuro, inaccesible, que corresponde al tercer cielo, a este lugar donde decía que fue este hombre. Allí se hallan las normas eternas, porque estaban las tablas de la ley. ¿Dentro de qué? Del arca de nuestro Dios. ¿Y qué representaba el arca? La presencia de Dios. En este lugar se encuentra la presencia de Dios. Este hombre fue llevado a la presencia de Dios. Si en el cuerpo, no lo sabemos. Si en espíritu, no lo sabemos. Pero ese lugar está ahí. Y también estaba el propiciatorio, queriendo decir que de allí viene el perdón de los pecados, y ahí está el trono de la gracia. Ahí está la presencia misma de nuestro Dios. Finalmente, hermano, podemos decir, como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, el poder para siempre. Porque aunque son temas difíciles, hermano, yo lo sé. Son muchas cosas de estudio, son muchas figuras que podemos encontrar en la palabra que no nos basta nada más con una clase, pero son importantes que las sepamos, porque hay que estar atento a esa trompeta. Tú y yo tenemos que estar atentos, hermano, y conocer la escritura. Por algo se nos dejó, hermano, y cuando tú la lees encuentras maravillas. Encuentras la señal, encuentras el camino, encuentras la luz para poder estar cerca de nuestro Creador, poder llegar a la meta que lo dijimos al principio, estar con nuestro Creador, adorarlo de día y de noche y estar delante de su presencia. Mis hermanos de alabanza pueden pasar, por favor. Ese es nuestro objetivo, hermano, llegar delante de la presencia de nuestro Dios. Y no hay que cansarnos, sino que hay que correr esa carrera, hay que correr ese camino sin flaquear, directo al propósito que nosotros tenemos. Ponte de pie, hermano. Y vamos a buscar aquí atrás en el proyector Efesios, capítulo 3, versículo 10. Efesios, capítulo 3, versículo 10. Lo vamos a tener aquí en el proyector, hermano. Le vamos a dar lectura. Fíjese cómo dice la palabra de Dios en esta última cita. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, hermano.
nosotros en este momento somos una figura de esa trompeta. ¿Por qué? Porque la trompeta en su tiempo avisará que viene nuestro Redentor, que viene nuestro Señor. Nosotros como iglesia, hermano, tenemos que anunciar con voz de trompeta que nuestro Redentor vive y que hay que acercarnos a su presencia. Nosotros también somos figura de esa trompeta y no debemos de callar. Porque una trompeta suena, ¿quedito? Una trompeta anuncia, y todo el pueblo y todos los que están alrededor tienen que escuchar este mensaje de salvación. No este mensaje que dice Ariel o que dice cualquiera de los predicadores aquí, sino lo que dice la palabra, que resuena y retumba, porque la palabra de nuestro Dios trasciende, y esa trompeta se tiene que escuchar, hermano. Se tiene que escuchar ese llamado que dice: acércate a tu Creador. Todo aquel que tenga oídos para oír tiene que oír este mensaje, tiene que recibir esta palabra. Así como a las 7 iglesias se les indicó, también a nosotros y también todo aquel que está a nuestro alrededor, todo aquel que pasa por este lugar, tiene que tener este mensaje en su vida, hermano. Y de nosotros depende ser figura de esa trompeta. Cada uno de nosotros puede ser una trompeta en su trabajo, puede ser una trompeta en su vivienda, en el lugar donde está, desde la posición que tenga, tiene que anunciar este mensaje, hermano. Y es una labor que nos corresponde a todos. Y todos nos vamos a comprometer con nuestro Dios.